Queridos hermanos, buenos días, gracias a Dios por la vida que nos concede y con ella el privilegio de adorarle. El Salmo 103, versículos del 1 al 5, dice: Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es un salmo de David, cuyo propósito es bendecir, exaltar al Señor. Haciendo únicamente referencia al versículo número 1, David se predica a sí mismo, se anima a alabar al Señor con todo su ser. Esto es, disponiendo su mente, su alma, su corazón, todas sus fuerzas. De la manera que David lo hace, te invito a que nos rindamos al Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das y el privilegio de reunirnos para alabar tu santo nombre. Disponemos todas nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestro corazón para rendirte culto a ti. Rogamos que lo aceptes, que llegue a ti con olor grato. Te suplicamos que tu Espíritu Santo tome el control de todas las cosas y que permita que nada pueda interferir en la adoración que elevamos a ti. Sea exaltado por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cantemos alegremente al Señor. Tenemos un bloque de alabanzas y posteriormente regresamos para orar por las necesidades de la congregación. Te alabamos, tierno Cristo, te exaltamos, Dios de amor, a tu nombre gloria damos, Espíritu Consolador, nuestras vidas te entregamos, oh bendito Salvador, tú eres digno de nuestro amor y de todo honor. Te alabamos, tierno Cristo, te exaltamos, Dios de amor. A tu nombre gloria damos, Espíritu Consolador. Nuestras vidas te entregamos, oh bendito Salvador, tú eres digno de nuestro amor y de todo honor. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo
herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó en su aflicción y me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. El suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sé el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. En el bloque anterior abordamos los primeros 5 versículos del Salmo 103. Recordábamos que es un salmo de David que expresa bendición y exaltación a Dios por todas las bendiciones que recibió hacia su persona. Bendiciones que nosotros también experimentamos en nuestra vida, día tras día. Sin embargo, hay momentos que tenemos tristeza, que tenemos apatía, que tenemos temor, que tenemos necesidad, enfermedad, en fin, muchas circunstancias, pero el salmista nos ayuda a recordar que ninguna de estas debe quitarnos nuestro gozo por alabar al Señor. En el versículo número 2, el salmista nos llama a bendecir al Señor, bendecir a Jehová, y no olvidar ninguno de sus beneficios, porque el salmista sabe que todos los beneficios que ha recibido provienen de la mano de nuestro Señor, que tenemos, que no hayamos recibido, que venga de su mano providencial. En el versículo 3 nos recuerda que Él es quien ha perdonado todas nuestras iniquidades. En el original, el verbo que se utiliza para perdonar está en presente participio, recordándonos que el Señor es quien nos ha perdonado, nos perdona y nos perdonará todas nuestras iniquidades. Hoy sabemos que esto es por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Asimismo, nos llama a recordar que Él es quien sana todas nuestras dolencias, porque cada vez que usted y yo hemos experimentado sanidad, esto es por la mano providencial de nuestro Dios. Y aunque hay enfermedades que no se sanarán en esta vida, sino hasta la venidera, cuando el Señor haga todas las cosas perfectas, Él nunca nos dejará y mostrará su consuelo, compasión por nosotros. Asimismo, nos dice el versículo 4 que Él es el que rescata al hoyo tu vida.
Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, merecíamos condenación, ira del Señor. Y en cambio, el Señor ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna. El versículo número 5 nos dice que Él sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. En paralelo con Isaías recordamos que el Señor es quien da fuerzas al cansado, que Él multiplica las fuerzas al que no las tiene. ¿Cómo podríamos dejar de adorar a nuestro Dios a pesar de todas las cosas que estamos enfrentando? Si el Señor ha expresado en nuestra vida bendición tras bendición, gracia sobre gracia. Oremos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Antes de que nosotros abramos nuestra boca, tú sabes perfectamente qué vamos a decir y de las cosas que tenemos necesidad. Tú sabes que hoy, Señor, hay muchos de nuestros hermanos en la Iglesia Cristiana Aragón que tienen necesidades, que padecen enfermedad, que padecen dolor, que padecen angustia, que tienen falta de algún empleo. Sabemos que tú tienes el poder para revertir todas las cosas y nosotros apelamos a tu misericordia. Te suplicamos que nos ayudes. Te damos gracias porque tú eres nuestro único consuelo, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro refugio, el Dios de toda consolación. Nosotros, Señor, queremos refugiarnos en ti. Te damos gracias porque a través de tu palabra podemos recordar que tú tienes, Señor, todo lo que nosotros necesitamos, que tu palabra nos provee la instrucción que requerimos para vivir en esta vida. Gracias por habernos reconciliado contigo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Señor, te ruego que aumentes nuestra dependencia en ti, que podamos descansar en tus brazos a pesar de nuestras dificultades, que la fe no nos falte, que el carácter de Cristo sea perfeccionado en nosotros y que nuestra relación contigo crezca cada día más. Señor, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que en tu misericordia sabemos, estamos convencidos que tú harás. En el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias. Amén. Hermanos, cantemos nuevamente al Señor, hagámoslo con gozo. Tenemos un nuevo bloque de alabanzas y posteriormente escucharemos la predicación de la palabra de Dios con toda diligencia. Hoy está a cargo de nuestro hermano Filiberto Ángeles. ¿Qué tal, hermanos? Espero se encuentren bien y también que se encuentren dependiendo de nuestro Padre Celestial. En nuestro caminar sobre esta tierra nos hemos encontrado con pruebas que desde nuestra visión humana no vemos un rumbo a la solución. Pero debemos recordar que aunque no lo veamos, Dios hace caminos donde no hay. Él es fiel y cumple sus promesas y nos llevará a buen puerto. Así que estemos quietos, confiados en Él, como dice su palabra en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Así que, hermanos, les invito a que exaltemos y adoremos a nuestro Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré,
te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poder
poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, hermanos. He estado dando mensajes en estos últimos meses sobre temas relacionados con los momentos que estamos viviendo. Pero es necesario regresar al programa que establecimos desde el principio del año, el de estudiar la primera epístola de Juan. En el próximo mensaje retomaremos al estudio que habíamos planeado, pero hoy quisiera darles un último mensaje sobre la situación que estamos viviendo. ¿Qué enseñanza nos ha de dejar esta pandemia cuando se termine el problema? Hay un pasaje muy conocido por nosotros en el que me voy a apoyar para que lo meditemos. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios que debemos entender cuando esta prueba que estamos pasando finalmente termine? Les voy a pedir que vayan a sus Biblias. Vamos a ver el pasaje de hoy en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 10, en el versículo 13. Este pasaje es uno de los mejor conocidos de esta epístola de Pablo, y que ha servido a muchas generaciones de cristianos como una palabra de esperanza en tiempos de dificultad. Sin embargo, este pasaje puede tener por lo menos dos aplicaciones. En este pasaje que vamos a estudiar, hay una palabra griega que es clave para la interpretación de este pasaje. La palabra peirasmos, que se ha traducido por la mayoría de las versiones como tentación. Y no es que esté mal traducida, sino que la traducción es sobre un caso en particular. Pero si la interpretamos en su significado general, la traducción más completa sería prueba. Y desde luego que la tentación es una prueba que el Señor permite que nos llegue a ocurrir, pero tomándola en cuenta en su sentido general, la podemos traducir como una prueba, independientemente del tipo de prueba que se trate, ya sea una tentación o cualquier otro tipo de prueba. El concepto bíblico de tentación no conlleva solamente la idea de incitar al pecado, como sugiere la palabra en nuestro idioma, sino que expresa fundamentalmente la idea de ser sometido a una prueba y con un propósito. Es en este sentido que le voy a dar a esta palabra en este mensaje, cuyo propósito será el de que reconozcamos cuál es el propósito final de Dios al haber permitido que pasáramos por esta prueba. Vamos a leer el pasaje ahí en sus Biblias, por favor, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y posteriormente hacemos una oración. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación, prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oremos, hermanos.
Señor, te damos gracias por permitir que sigamos estando en comunión con tu palabra a través de estos medios. Y te pido que la comodidad en la que estamos en nuestras casas no sea motivo de tener una irreverencia hacia ti y hacia tu palabra. Que el mensaje que hoy nos mandas a través de este versículo sea plenamente entendido y puesto en práctica en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, ponemos en tus manos este mensaje. Amén. El mensaje lo he dividido en 3 partes. Primero voy a hablar de la realidad de las pruebas en un creyente. Después hablaré acerca de la fidelidad de Dios en medio de las pruebas. Y finalmente, del propósito de Dios al permitirnos que pasemos por estas pruebas. Así que vamos a ver la primera parte, el creyente en medio de las pruebas. Este pasaje inicia con una declaración contundente. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las pruebas que llegamos a pasar no son sobrehumanas, sino es algo que nosotros entendemos muy bien porque son humanas. Es decir, son las que le suceden a todos los seres humanos en general. Esta declaración nos debe ubicar en la realidad de qué es lo que estamos enfrentando. Es decir, que lo que está pasando no es algo sobrenatural a lo que no estemos acostumbrados. En la historia de la humanidad han ocurrido pandemias como esta que estamos viviendo en muchas ocasiones y en todas finalmente se han superado. Aunque, claro, la mayoría de las veces con un alto costo de vidas, que es realmente lo que nos preocupa. Hermanos, las enfermedades son un mal común con el que hemos estado luchando desde que en el Edén el hombre cayó y ha tenido que enfrentarse a un mundo hostil en donde ha tenido que vivir. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo Dios al hombre después de su pecado. Desde entonces, el hombre sabe que cotidianamente ha de luchar contra las enfermedades para conservar su vida. Este tipo de prueba por la que estamos pasando no es una prueba particular de cada uno de nosotros. Es una prueba que nos es común a todos. Es parte de la vida para las criaturas caídas como lo somos nosotros. Las pruebas de una u otra manera nos han de llegar y las enfermedades también. Así que sabemos que cualquier prueba que nos pueda sobrevenir no será nada nuevo, pero que no por ello no dejemos de preocuparnos. Otros también la habrán sufrido y habrán tenido tanto pérdidas como experiencias después de la prueba. El poder para atravesar por en medio de la prueba y de salir vencedores depende de la firmeza que lleguemos a tener en aquel que controla todo lo que pasa en el mundo. Y si a pesar de nuestra fe no podemos resistir la prueba y caemos, pues es porque solo creíamos estar firmes, pero estábamos más débiles de lo que pensábamos. Entonces ya no seríamos más que vencedores, como lo vimos en el pasaje anterior, sino que Satanás habrá cobrado ventaja sobre nosotros. Pero si logramos sobreponernos a las pruebas, esto desde luego que es alentador, porque veremos que hemos alcanzado ese grado de madurez espiritual que es inexplicable y que vemos que otros de nuestros hermanos
de nuestros hermanos en la fe han logrado al superar esas circunstancias, por muy difíciles que hayan sido. Apreciaremos que hemos encontrado fuerza en nuestra fe. Esto también nos debe alentar de poder tener esa misma fortaleza espiritual que vemos que tienen otros hermanos que han entendido que a las pruebas que se enfrentan no tienen nada de sobrenatural y que, aun si así lo fuera, sabemos que tenemos de nuestro lado al que nos sustenta y al que nos guarda de todo mal. La seguridad que tenemos en la persona de Jesús es que Él pone un filtro a toda prueba que pueda venir a nosotros, no permitiendo que ninguna de ellas llegue a ser más fuerte que nosotros, al grado que estemos angustiados. Nuestra confianza no debe estar basada en lo que otras personas digan, o en las noticias, o en los supuestos especialistas que determinan el tiempo de cuándo se ha de terminar el problema. Hermanos, solamente Dios sabe los tiempos. Los humanos erramos constantemente porque nuestras predicciones están basadas solamente en esta limitada sabiduría humana que tenemos. Hermanos, ningún problema de la naturaleza humana se ha resuelto con el tiempo, como algunos lo piensan. Porque si así fuera, entonces Jesús murió en vano por nosotros. Si el tiempo resolviese el problema del pecado, el problema de las heridas, el problema de la angustia, el problema de la ansiedad, el problema de esta prueba, entonces, ¿dónde podíamos apreciar la voluntad de Dios? ¿En dónde apreciaríamos la presencia de Dios? Entonces, ¿para qué esperaríamos lo que Dios determine si con el tiempo todo se va a resolver? Eso haría que el sacrificio de Cristo no hubiera tenido ningún sentido. Y nuestra fe, como los evolucionistas, estarían en el azar y no en Dios. Hermanos, esta prueba que estamos pasando algún día va a terminar. Pero han de venir otras. Y no hay forma de evitarlas. Lo hemos repetido en estos días varias veces. Todas estas pruebas están en los propósitos de Dios. Él es soberano y ha de cumplir su voluntad en nuestras vidas. Y sin embargo, es común que en medio de nuestra incredulidad dudamos y preguntamos, ¿cómo enfrento esta prueba cuando estoy en medio de ella? ¿Cómo voy a poder sobrevivir? Y la respuesta está en la fe que tengas en aquel que te dio la vida y que es el único que ha de determinar cuándo te la va a quitar. Y no será por el esfuerzo humano que se ha de cumplir o no el plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Esto, desde luego, no quiere decir que entonces tú no vais a hacer nada de tu parte para enfrentar la prueba. Porque si todas estas pruebas son humanos, quiere decir que esto es algo que tú puedes enfrentar utilizando los medios que Dios nos ha dado para sobrevivir en medio de este mundo hostil. Los médicos, las medicinas, la higiene, todo lo que ha puesto Dios en su creación es para que los utilices, para que confiando en su nombre pongas todas estas cosas en Él, para que por medio de ellas Dios te proteja. Por medio de la fe en Cristo, un verdadero creyente aprende a resistir con tenacidad la presión de una prueba, pasando en medio de ella con éxito y victoria, lo cual indica que hay una genuinidad en tu fe. En la segunda parte de este mensaje vamos a apreciar la fidelidad de Dios. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir.
Hermano, el Dios en el que nosotros debemos confiar es un Dios fiel. Él, en todos los pactos que ha hecho con los hombres, siempre ha manifestado su deseo de guardar y conservar lo que para Él ha sido la corona de su creación, es decir, la creación de los seres humanos. Dicen las Escrituras, lo que Él de antemano escogió, a los que llamó, a los que justificó y a los que ha de glorificar. Aquellos a los que Él ha considerado como su especial tesoro. Y entre todos ellos está su iglesia, la iglesia de Cristo. Estamos todos nosotros, hermanos. Aquel a quien ha llamado a la fe, quiere Dios salvarle también de todos sus peligros y guardarlo en las pruebas. Dios es fiel y no nos va a abandonar, con tal de que nos acojamos a su gracia y a su poder. Y no confiemos en nuestras propias fuerzas. Dios sabe lo que podemos aguantar y por cuánto tiempo lo podemos aguantar. Dios es sabio, Dios es fiel y hará que nuestras cargas sean según nuestras fuerzas. Esto es lo que nos debe animar y hará que nuestras cargas tengan un alivio al saber que Dios ha puesto límites a esta prueba que hoy nos está angustiando. Pablo declara en este pasaje que Dios actúa siempre consecuentemente y siempre proporciona fuerzas a los que confían en Él y le siguen. Solamente debes aceptar tu dependencia a Él. El seguro cristiano contra las pruebas es que desconfíes de ti mismo. No tienes ningún poder para enfrentarte a estas pruebas. Dios no ha prometido impedir que caigamos solo porque nosotros nos estamos cuidando a nosotros mismos. No, esa no es la idea de Dios. Él es el único que te ha dicho qué es lo que tienes que hacer en medio de las pruebas. Y no es el de que confíes en tu poder o en tu sabiduría, sino en la confianza que debes tener en su fidelidad. La fidelidad de Dios es un tema recurrente en las epístolas de Pablo. Así como en otros lugares de la Escritura, Dios es fiel a su pueblo en una forma perfecta, aun cuando nuestra fidelidad es imperfecta. La Escritura deja clara que es el ser humano quien ha roto siempre los pactos que ha hecho con Dios. Pero Él, nuestro Dios, ha permanecido siempre fiel. Dios pone límites a las pruebas y Él mismo viene en ayuda de sus elegidos durante ellas. Anima a los creyentes a que perseveren y a que triunfen. Personalmente se involucra en la prueba. Hermano, cuando te encuentres en medio de una prueba tan difícil como esta que estamos pasando, sé consciente que eres dependiente de alguien que no solamente desea lo mejor para ti, sino que además Él posee los medios, Él posee los recursos para hacer que las numerosas promesas que nos dejó en su palabra se conviertan en una realidad. Como hijo que eres de Dios, de un Dios fiel, debes solicitar a tu Señor todos los días, cuando tú te levantes, los recursos necesarios para enfrentar no solamente la prueba por la que estamos pasando, sino cualquier otro tipo de prueba que puedas enfrentar en tu diario caminar. Fiel es Dios, que no permitirá que seas probado más allá de lo que puedas resistir. En su fidelidad, Dios se ha comprometido a no permitir lo que esté más allá de esa capacidad que tengas de soportar. Al leer este versículo,
no puedes dejar de sentirte impactado por la enorme consolación que ha significado para todos los creyentes que hemos sido puestos a prueba a lo largo de los siglos. No debemos preocuparnos de que Dios no esté presente cuando le necesitamos. No debemos preocuparnos de que no nos ame. Dios es fiel y su fidelidad es tan sólida como una roca. Recuerda el Salmo 23 que dice, sí, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Las pruebas vendrán, pero nuestra confianza ante ellas deben estar puestas en la fidelidad de Dios, que cuando nuestra fortaleza llegue al límite, dice al final del versículo, nos dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y con esto entramos a la última parte del mensaje. ¿Qué debería esperar un verdadero creyente de lo que finalmente le ha de traer una prueba como esta que estamos pasando? Porque todas las pruebas, por muy graves que nos puedan parecer, así como tuvieron un inicio, tienen un fin. Lo que Pablo les quiso decir en este pasaje al pueblo de Corinto es que las pruebas, por muy drásticas que nos puedan parecer, no son imposibles de pasar en medio de ellas para alguien que es un verdadero creyente. En cada prueba, Dios tiene un propósito santo. No lo hace para que nosotros suframos. Dios no está tratando de hacernos daño, sino que porque Él nos ama, nos ha de alentar y nos ha de ayudar. Porque el fin de la prueba es que cada uno de nosotros crezca. Y aun si el resultado final fuera la muerte, recordemos que Pablo también dice que eso es muchísimo mejor, porque el morir es ganancia. Pero hermano, esa ganancia o esa edificación solo será buena para el que haya perseverado en su fe. Dice el pasaje que Dios nos ha de proveer una salida para terminar con la prueba. Con esa prueba que siendo tan drástica, que parece interminable, pareciera que no nos podríamos sostener y no podríamos seguir soportándola. Dios nos provee en el momento que nuestra fe empieza a flaquear. Nos provee de un medio de escape de esta prueba. La palabra griega que normalmente se utiliza para referirse a una salida, ustedes la conocen muy bien, es la palabra éxodo, como cuando habla de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero la palabra que utilizó Pablo en este pasaje es la palabra ekbasis, cuya traducción sugiere que se está escapando por un camino peligroso de alguien o de algo, como el de alguien que va huyendo en medio de un desfiladero por entre montañas escarpadas, una salida muy difícil, pero que significa el fin de un momento tortuoso e interminable, el fin de la prueba. Y no debemos interpretarlo como si fuera una salida que, independientemente de lo difícil que fuera, la vamos a encontrar rápidamente. Recordemos lo que dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
La paciencia que dice el apóstol que tiene un creyente se refiere a la resistencia, a la perseverancia de cómo enfrentó la prueba. Al final de la prueba, el creyente podrá ver los frutos de la firmeza de su fe. La perseverancia de los creyentes los ha de salvar de caer y los ha de afirmar en su fe. Quizá nos pueda parecer como una contradicción de términos cuando leemos encontrar la salida para que luego diga podáis seguir soportando. Bueno, lo primero que pienso es que si ya salí de la prueba, ya no tengo por qué soportar nada. Hay una salida o un fin para cualquier prueba que uno esté sufriendo. Pero eso hay que verlo desde la perspectiva divina. Salimos de la prueba, pero no escapamos de ella, sino que pasamos por en medio de ella. Dios no nos priva de la prueba, sino que nos da los recursos para que podamos soportarla. Esa es la salida a nuestro problema. Es posible que uno todavía tenga que seguir soportando antes de que el verdadero fin se realice. En cualquier caso, uno puede confiar en que Dios, que es fiel, proveerá el final de la prueba, de una prueba en la cual Él nunca nos va a abandonar. Él va a ir con nosotros en medio de esa prueba. Concluyendo, hermanos, este pasaje es un pasaje hermoso, es alentador, y sin embargo, ante el sufrimiento, hay muchos que son creyentes que se doblegan ante el sufrimiento y cuestionan a Dios. Si tú en este momento te estás doblegando ante esta prueba severa por la que estamos pasando, lo único que estás demostrando es la debilidad de tu fe, ¿no es cierto? Si tú estás enojado todo el tiempo con Dios y preocupándote por el sufrimiento que te ocasiona la prueba, si tú estás en ansiedad, bueno, hay una buena indicación de que tú tienes una fe débil. Puede que te estés preguntando, ¿por qué permite Dios que estemos sufriendo? ¿Por qué existe en este momento un sufrimiento terrible en todo el mundo? Este sentimiento de duda respecto a la relación que hay entre el sufrimiento y Dios no es extraño a nadie. Muchas personas lo han cuestionado. Recordemos el libro de Job. Pero cuando tú eres un verdadero creyente, no tienes por qué dudar. Todas estas dudas surgen cuando no tienes un conocimiento pleno de Dios. Un filósofo griego llamado Epicuro expuso un dilema en el cual cuestionaba a Dios. Este hombre dijo, si Dios desea evitar el sufrimiento, pero no puede, entonces no es omnipotente. Y si pudiera evitarlo y no lo hace, pues entonces no es bueno. Y si no tiene ambas cosas, el deseo de evitarlo y el poder para hacerlo, entonces, hermano, la pregunta que se hace este hombre es, ¿por qué confiar en él? Bueno, lo que este hombre ignoró es que no solamente hay dos opciones, como lo presenta él. No considera que Dios en su soberanía puede tener más de una razón para permitir el sufrimiento. El problema de los seres humanos es que en nuestro egocentrismo creemos que podemos entender todos los designios de Dios. Si Dios
pudiera ser comprendido por una mente humana, una mente que es falible, una mente que es insignificante, entonces querría decir que podía ser medido por una criatura intrascendente como es el hombre. Y entonces llegaríamos a la conclusión que no sería concebible considerarlo como Dios si un hombre puede entenderlo en su totalidad. Como un ser infinitamente superior a cualquier hombre, así es como debemos entender que nosotros no podemos conocer toda la mente de Dios. Si realmente razonamos esto, si entendemos que Dios es muchas veces incomprensible para nosotros, entonces, hermano, ¿por qué cuestionar lo que Él hace? Pero si por otro lado, tú estás atravesando esta difícil prueba y te encuentras a ti mismo descansando en el Señor, habiéndote dejado a su cuidado, dejándote llevar la carga de tu prueba y confiando en que al final de la prueba vas a salir fortalecido. Entonces lo que realmente estarás viendo es una fe fortalecida que el mismo Señor ha creado en ti a través del conocimiento de sus propósitos. No tienes que buscar la respuesta en algo que esté fuera del propósito por el cual Dios mandó a su Hijo a morir por ti. Dios el Padre estuvo en el sufrimiento de Cristo y así también lo está en medio de tu sufrimiento. Eso lo dice la Escritura. Puesto que Dios escogió una cruz como un medio de sufrimiento para redimir a la humanidad, tal vez permita que los justos, como nos han dejado a nosotros, sufran por razones redentoras. Este es el significado de tomar la cruz para nosotros los cristianos. Esto es lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces, en un sentido, debemos estar agradecidos por las pruebas que nos ayudan para que nosotros mismos midamos nuestra propia fe. En segundo lugar, debemos reconocer que las pruebas vienen para humillarnos. Vienen para recordarnos que no debemos confiar en nuestra fortaleza espiritual. Una fortaleza que nosotros suponemos que ya tenemos. No sea que estemos pensando que somos más fuertes espiritualmente de lo que realmente somos. No somos inmunes al sufrimiento. Así que no hay por qué temerle. Pero tampoco debemos llenarnos de orgullo porque estamos soportando alguna prueba. Porque las pruebas llegan a todos, a creyentes fortalecidos o a no creyentes por igual. Mas para los creyentes, cada prueba debe aumentar su confianza en la fidelidad de Dios. Pues debemos saber que no seremos probados más allá de lo que podemos aguantar, pues nuestra fortaleza es Cristo, y lo que aguantemos será consecuente con cuánto tenemos de Cristo en nosotros. Y si sucumbimos ante esa prueba, será porque necesitamos llenarnos más de Él y despojarnos de nuestra autoconfianza. Siempre, ante la prueba o la tentación, hay una puerta abierta, hay una salida que te permitirá resistir. Y esa puerta es Cristo. Y en la medida en que confíes en Él, la capacidad para resistir cualquier embate será mayor. El apóstol Santiago escribió: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Oremos, hermanos.
Señor, te damos gracias porque tus palabras nos alientan en estos momentos de crisis, porque reconocemos tu fidelidad y tu amor por nosotros. Sabemos que al final de esta prueba, tú nos tienes preparada una salida gloriosa, con una vida con un propósito santo, una vida sin amargura por lo que ha pasado o por lo que haya de pasar. Gracias, Señor, por esta prueba, porque reconocemos que finalmente nos ha de conducir hacia ti. Que esto nos dé paz en esos días y fortaleza para llegar al final, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Cuando contemplo la gloriosa cruz, donde muriera el Hijo de Dios, todo lo estimo por vano y falaz. A mi orgullo desprecio total. No me permitas gloriarme, Señor, salvo en la muerte de Cristo mi Dios. Todo lo vano, fascinante aquí, lo sacrifico por tu amor. Mira sus manos, su frente, sus pies. Qué extraña mezcla de amor y dolor. Cuando el amor significa morir por darnos vida, Él vino a sufrir. ¿Con qué podría pagarte, Señor, la vida misma jamás bastará para pagar tan inmenso
hoy te entrego todo lo que soy. Damos gracias a Dios por su palabra expuesta y rogamos que su Santo Espíritu nos dé la inteligencia y sabiduría necesaria para obedecerla y ejecutarla en nuestra vida. Así también damos gracias por la vida de nuestro pastor Filiberto Ángeles. Recordemos que Pablo exhorta a los tesalonicenses a reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Nos insta a tenerlos en estima y amor por causa de la obra de Cristo. De esta forma, no nos olvidemos de esta exhortación y mantengamos a nuestro pastor en oración junto con su amada familia. Así, pasemos a otro acto de adoración, las ofrendas. 2 Corintios 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La palabra necesidad también puede traducirse como obligación, como presión, como imposición o exigencia moral. La persona que da por obligación, por hacer caso a la opinión pública, por acoso, por presión o por estrés de la conciencia, lo hace con una actitud incorrecta. Que las bendiciones que hemos recibido de nuestro Padre Celestial nos lleven a responderle a Él con gratitud, con hilaridad y a gozarnos del privilegio que tenemos de contribuir para su obra aquí en la tierra. Oremos. Padre, te damos tantas gracias porque sabemos que todas las cosas son tuyas, Señor, y todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de tu mano. Por favor, perdónanos si alguna vez hemos ofrendado con una actitud incorrecta. Crea en nosotros el ánimo de dar y permite gozarnos del privilegio que tenemos para ofrendar. Como nos insta el Salmo 103, recordamos y estamos agradecidos por cada uno de tus beneficios. Oramos que aceptes nuestra ofrenda. Danos el privilegio de ser de bendición para el necesitado y expresar a nuestros hermanos, pero también a aquellos que no te conocen, nuestro amor en Cristo Jesús. Y por último, Señor, rogamos por nuestros hermanos que en este momento no tienen un empleo. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, pero tu misericordia y tu poder son tales que tú reviertes a unas situaciones más complejas. Tú tienes cuidado de tus hijos aún en tiempos de adversidad. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en la parte inferior de su pantalla aparece la cuenta de la iglesia para que deposite su ofrenda. Y así llegamos a la parte de los avisos. Queremos hacerle dos invitaciones puntuales. La primera, que se reúna todos los miércoles a las 8 de la noche con nuestros hermanos para orar los unos por los otros a través de la plataforma Zoom. Recordemos que Efesios 6, versículos 17 y 18 nos dicen: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No se pierda este privilegio de orar unos por otros y vernos, aunque sea a través de medios digitales. Si estás interesado, por favor manda un email o un WhatsApp a nuestra hermana José. La siguiente invitación es para que se inscriba a los distintos estudios que se están programando en nuestra iglesia. El estudio de mujeres en general se llevará a cabo el viernes 24 a las 7 de la noche. El estudio de las mujeres solteras ya se reunió este pasado viernes y su próxima reunión se llevará a cabo el viernes 31 de julio también a las 7 de la noche. Estos dos grupos estarán reuniéndose cada 15 días. Los adolescentes se reunirán a partir del domingo 2 de agosto. El horario aún está por definir. Si quieres inscribirte, por favor envía un correo electrónico o un WhatsApp con nuestra hermana Lidia. El grupo de varones, aún los horarios están por confirmarse.
Próximamente nos serán anunciados. Y así llegamos a nuestra oración de despedida. Ojalá que a lo largo de la semana podamos meditar en 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Oremos. Padre, gracias porque aún en tiempos de pandemia nos permites rendirte culto a través de nuestras casas y distintos lugares. Qué gran misericordia tienes de nosotros. Ahora queremos rogarte, Señor, que seas con cada uno de mis hermanos a lo largo de la semana. Te suplico que tú proveas paz y consuelo al caído, al necesitado, al afligido. Por favor, interven en su vida. Danos fe, danos ánimo, la facultad de ser agradecidos todo el tiempo a pesar de las circunstancias que enfrentemos. Así también, rogamos que cada uno de nuestros hermanos en la fe, como criaturas que tú has hecho nuevas, tengamos el deseo de prepararnos y tengamos el valor para ser sal y luz en medio de una nación que te necesita tanto. Todo esto lo oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.